Hola, buenas. Seguimos con la resolución de la PAES M2. Entonces, en la pregunta 31 te dicen que una empresa que vende cubos de sal vende paquetes de X cubos de lado 8 centímetros cada uno. El volumen de sal en cada paquete, como función de la cantidad de cubos que contiene, X corresponde a f de X igual a 8 elevado a 3 por X. Entonces dice que la empresa decide reducir el tamaño de los lados de los cubos de sal en 1 centímetro, manteniendo la cantidad de cubos por paquete. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el volumen de sal que la empresa deja de incluir por paquete en términos de la cantidad de cubos del paquete? Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es poder determinar cuál función de las que aparecen ahí nos da la cantidad de sal que deja de incluir la empresa en los paquetes. Entonces, para eso, lo que nosotros tenemos que notar es que primero ya nos dan el volumen de sal en cada paquete como función de la cantidad de cubos que contiene, ya nos dan la función. Ahora, entendamos por qué esa es la función. Resulta que como los cubos tienen lado 8 centímetros, los cubos de sal, ¿cierto? Entonces el volumen de uno de los cubos de sal sería multiplicar lado por lado por lado, ¿sí? O sea, el volumen de un cubo sería 8 elevado a 3, o sea, sería 8 por 8 por 8 centímetros cúbicos. Y como tú en un paquete metes X cubos, entonces el volumen total sería sumar X veces el volumen de un cubo. Entonces, por eso, la función que te da el total de sal en el paquete sería 8 elevado a 3 por X cubos, o sea, X centímetros cúbicos. Luego te dicen que la empresa reduce el tamaño de los lados de los cubos en 1 centímetro, o sea, ahora los cubos de sal ya no van a tener 8 centímetros, sino que van a tener 7 centímetros de arista. Entonces el volumen nuevo, o sea, después de la reducción, sería 7 por 7 por 7. Ese sería, o sea, 7 elevado a 3 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de un cubo. Y entonces la función que te da la cantidad de sal que hay en un paquete, si tú ingresas X paquetes, ahora ya no es 8 elevado a 3X, sino 7 elevado a 3 por X, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú puedes calcular el volumen de sal que se deja de incluir después del aumento? Simplemente tienes que hacer la diferencia entre lo que se incluía antes y lo que se incluye ahora. O sea que la diferencia va a ser la siguiente. Va a ser lo que tenías antes, 8 elevado a 3X, menos lo que echas ahora, 7 elevado a 3X. Y si tú factorizas esta expresión, porque X es un factor común, te va a quedar lo siguiente, te va a quedar 8 elevado a 3 menos 7 elevado a 3 por X. Entonces, un camino para poder llegar acá a cuál es la función que representa a la cantidad de sal que se incluye en el paquete. Esto ya está claro cuál es, porque uno puede descartar inmediatamente, pero te quiero hacer un comentario acerca de un producto notable que tú puedes utilizar para llegar a una respuesta mejor justificada. Eh, Claramente no es 7 elevado a 3X, porque eso es lo que tú incluyes ahora, pero no es la diferencia o lo que dejas de incluir, sino que es lo que incluye ahora. Entonces esta no puede ser. Tampoco puede ser la que está en la D, porque la que está en la D, si tú la desarrollas, es lo que incluías al principio, 8 elevado a 3 por X, menos 8 elevado a 3. O sea, es como que solo le hubieras quitado un cubito al paquete, pero en realidad tú no quitas un cubito al paquete, ¿sí? Sino que reduces los cubos en 1 centímetro. Y la C tampoco podría ser porque te estaría diciendo que el volumen de sal es igual a la cantidad de cubos que tú incluyes. O sea que si tú incluyes 10 cubos, entonces el volumen de sal sería 10 centímetros cúbicos, lo cual es falso. Entonces, inmediatamente nosotros acá entendemos que es la alternativa A. Ahora, ¿cómo llegamos a esa? Fácil. Tú tienes que recordar, fíjate que acá tú tienes una diferencia de cubos, ¿sí? 8 elevado al cubo menos 7 elevado al cubo. Entonces eso se puede desarrollar como un producto notable.
No es necesario, sí, pero es para simplificar el cálculo. ¿Por qué? Porque tú tendrías que calcular 8 por 8 por 8 menos 7 por 7 por 7. Entonces, a menos que te sepas de memoria esa potencia, vas a perder un poquito de tiempo. En cambio, tú podrías usar el siguiente hecho. Podríamos decir que el producto notable, diferencia de cubos, a al cubo menos b al cubo, uno lo puede desarrollar como a menos b, factor de a cuadrado más ab más b cuadrado. Esto es un producto notable. Entonces, como acá el a vale 8 y el b vale 7, tendrías 8 al cubo menos 7 al cubo. Sería 8 menos 7, factor de 8 al cuadrado más 8 por 7 más 7 al cuadrado. 8 menos 7 es 1, entonces este factor en el fondo no te va a aportar nada porque es multiplicar por 1 y te quedaría simplemente 8 al cuadrado, que es 64, más 8 por 7, que es 56, más 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Y si tú sumas dentro de ese paréntesis, te va a quedar simplemente 169 y eso es exactamente 13 por 13, o sea, 13 elevado a 2. Por lo tanto, la diferencia de sal que tú dejas de incluir en términos de los cubos que tú ingresas al paquete sería el resultado de eso, que es 13 al cuadrado, por la cantidad de cubos X. O sea, ahí estaría la correcta. Vámonos a la pregunta 32, ¿ya? Nos pasamos ya al eje de geometría. Dice, considera el triángulo ABC con AB igual BC igual 12 centímetros y CAX la medida en centímetros de la altura trazada desde el vértice B, la cual excede en 3 centímetros a la medida de AC. Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular X? Entonces, este problema, ¿sí? Tú no lo puedes resolver si no eres capaz de traducir el enunciado que aparece ahí a una representación geométrica de lo que ahí aparece, porque siempre que tú tengas un problema geométrico, debes hacer el dibujo para poder establecer las relaciones entre los elementos que están incidiendo en ese problema geométrico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo ABC, pero es importante entender que este triángulo tiene dos segmentos, dos lados que miden lo mismo, entonces es un triángulo isósceles. Entonces, para facilitar la comprensión, vamos a dibujar exactamente un triángulo isósceles. Vamos a tener ahí, ¿ya? Vamos a tener otro lado acá que mida lo mismo y vamos a cerrar ahí. ¿Ya? Ese va a ser nuestro triángulo isósceles y vamos a nombrar los lados A, B, C, ¿sí? Entonces, lo voy a nombrar así, mire, para que sea más coherente con la figura. A, B, C, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Que AB, o sea, este lado, mide 12 centímetros y BC, o sea, este otro lado también mide 12 centímetros, por lo tanto ahí se ve que el triángulo es isósceles, tiene dos lados congruentes. Y luego nos hablan de la altura que se traza del vértice B. Entonces, desde el vértice B nosotros vamos a trazar la altura, ¿sí? Vamos a trazarla acá, ahí tenemos la altura. Y recuerda que la altura siempre forma un ángulo recto con la base, entonces ese sería nuestro dibujo y como no conocemos la medida y le llaman X, nosotros le vamos a poner X. ¿Qué nos dicen ahora? Nos dicen que la altura que se traza excede en 3 centímetros la medida de AC. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar cuál sería esa medida de AC, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que entender acá es lo siguiente. Fíjate que la altura, o sea, X, excede en 3 centímetros a la medida de AC. O sea que X es lo mismo que la medida de AC, pero aumentado en 3, porque la excede en 3 centímetros. Entonces X sería AC más 3. Y si tú te fijas acá, podemos despejar la medida de AC en términos de X, porque lo que a nosotros nos interesa es que todo esté en términos de la incógnita, porque es lo que queremos calcular. Entonces pasamos el 3 restando y nos queda que AC mide igual a X menos 3, ¿sí? O sea,
que todo esto que está acá, todo el segmento AC, tiene una medida de x menos 3 centímetros. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. Nosotros tenemos que llegar a una ecuación que nos permita calcular x. Entonces debemos buscar una relación en el triángulo que nos permita encontrar una ecuación que nos permita despejar la x. Y la relación la podemos ver según el ángulo que se forma en la altura. Mira, fíjate que el ángulo que está acá es un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, si nosotros somos capaces de escribir este lado de acá en términos de x, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuya hipotenusa es conocida y vale 12, y cuyos catetos están en términos de x. Entonces, en un triángulo rectángulo yo podría usar el teorema de Pitágoras. Ahora, no es difícil expresar ese lado en términos de x porque sabemos que todo el lado completo mide x menos 3. Pero como este triángulo es isósceles y es simétrico, la altura te separa siempre la base en dos. O sea que estos dos pedacitos que están acá miden lo mismo. Y como en total mide x menos 3, sí o sí, cada uno de ellos debe ser la mitad del total. Entonces sería lo mismo que el x menos 3, pero partido en 2. O sea que, fíjate que ya tenemos todos los lados de este triángulo rectángulo que se me está formando acá, este cateto y la hipotenusa, ya los tenemos en términos de x, entonces ahora podríamos usar Pitágoras para plantear la ecuación correspondiente. ¿Qué diría el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras diría que cateto al cuadrado, o sea, x cuadrado más el otro cateto al cuadrado, x menos 3 al cuadrado, tiene que ser sí o sí igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa vale 12, entonces sería 12 al cuadrado. Si tú desarrollas esto, tiene aquí metido un cuadrado binomio. ¿Por qué? Te quedaría x cuadrado más. Y aquí viene el cuadrado binomio. Fíjate que como es una fracción elevada al cuadrado, esto sería el de arriba elevado al cuadrado partido en el de abajo elevado al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4, entonces te quedaría ahí partido 4. Igual a 12 al cuadrado, que es 144. Seguimos desarrollando y bajamos el x cuadrado y adentro desarrollamos el cuadrado binomio, pero siempre notando que va partido en 4. Entonces sería el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos el doble de x por 2, más el segundo al cuadrado. Ese sería el cuadrado binomio presente. Y eso es igual a 144. Desarrollamos en el numerador x cuadrado más x cuadrado menos 4x más 4 partido 4 igual 144. Y ahora lo que uno hace es ver cuál de las siguientes alternativas equivale a esta ecuación que está acá. Entonces, para eso, lo que uno va a hacer es, si te fijas, las ecuaciones no tienen fracción, entonces vamos a eliminar la fracción. Como el denominador es 4, vamos a multiplicar todos los términos por 4. Te va a quedar 4 por x cuadrado más 4 por la fracción. Pero como la fracción está dividida en 4, el 4 que tú multiplicas y el 4 del denominador se van a cancelar, entonces solamente te va a quedar el numerador, x cuadrado menos 4x más 4. Y el 144 también lo tenemos que multiplicar por 4. Entonces aquí yo voy a hacer la cuenta rápidamente. 16, 17, 576. Entonces esto de acá nos da 576. Reducimos los semejantes. 4x cuadrado más 1x cuadrado son 5x cuadrado menos 4x, ¿ya? Y este que está acá, y aquí tengo un pequeño detalle. No era x menos 2 al cuadrado, era x menos 3 al cuadrado. Entonces aquí vamos a arreglar un poquito. No es es el doble del primero por el segundo, pero el segundo sería 3, ¿sí? Entonces aquí, un pequeño detalle que voy a arreglar de inmediato. Vamos, sería x menos 3 al cuadrado, eso es x cuadrado menos 2 por x por 3 más 3 al cuadrado.
luego 2 por 3 6, entonces me quedaría más 6x más 9, ahí sí, y me quedaría acá x cuadrado menos 6x más 9, y ahí sí, entonces sigo desarrollando. 5x cuadrado, reducí, menos 6x más 9 igual 576. Pero si tú te fijas en las ecuaciones que salen en la alternativa, solo se deja a la izquierda los términos que contienen la x, entonces se queda 5x cuadrado menos 6x igual a 576 menos 9, porque el 9 pasa restando, entonces te quedaría 567. O sea, la alternativa correcta es la D. 5x cuadrado menos 6x más 567. Nos vamos entonces ahora a la siguiente pregunta. Mira lo que pasa aquí. Dice, la parábola de la figura representa a la gráfica de la función f con dominio en todos los reales y definida como x más 1 al cuadrado menos 1. Entonces, luego nos dice, si a esta parábola se le aplica una reflexión con respecto al eje x y luego una traslación con respecto al vector 0, 1, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la gráfica que se obtiene? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? Observar lo siguiente. Primero, cuando usted tiene una parábola, la parábola puede estar escrita de dos formas. Una forma es la versión clásica, que es la que es idéntica a la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Y hay otra versión que tiene que ver con un punto notable de la parábola, que es el vértice, ¿sí? Si tú te fijas en la gráfica que a ti te indican acá, el único punto señalado es el vértice de esta parábola, que corresponde al valor mínimo porque está abierta hacia arriba. Entonces, hay otra versión en la que tú puedes describir la función cuadrática mediante su vértice. Y la función es la siguiente, miren. Cuando tú tienes el vértice, si el vértice de la parábola es el punto h, k, entonces la función también puede escribirse en términos de h y k. ¿Cuál sería? La función sería x menos h al cuadrado más k, donde h representa la coordenada x del vértice y k representa la coordenada y del vértice. Entonces, si tú te fijas acá, la coordenada x del vértice es menos 1. Entonces, esta función sería f de x igual a x menos menos 1, ¿sí? Al cuadrado. Y la coordenada y del vértice sería menos 1 también. Entonces sería más menos 1. Entonces, ¿qué función nos da esta? X más 1 al cuadrado menos 1, que es justamente la que nos daba acá. Entonces, si tú conoces las coordenadas del vértice, puedes tener inmediatamente la función cuadrática que corresponde a esa gráfica. Ahora, esa es la gráfica que nos dan inicialmente, pero lo que tú tienes que tener claro acá es que a esta parábola nosotros le vamos a aplicar una transformación isométrica en un primer lugar, que es una reflexión respecto al eje X. Entonces vamos a tomar este eje como referencia y le vamos a aplicar una reflexión a esta parábola. La reflexión en torno a un eje lo que ocasiona es que todos los puntos que forman parte de la figura sean reflejados como si fuera un espejo y se ubiquen a la misma distancia que están del eje, pero en la dirección contraria, al otro lado del eje. Entonces, si tú te fijas acá, por ejemplo, en el vértice, está a una unidad del eje de simetría o al eje en torno al cual tú vas a reflectar. Entonces, el nuevo vértice también debiera ubicarse en la misma dirección, siempre perpendicular al eje, ¿cierto? Pero hacia el otro lado. Entonces, ahora el vértice va a estar ubicado en este punto de acá, que va a ser el 1, menos 1. Y esto debiera ocurrir con todos los puntos de la parábola. Por ejemplo, si tú tomas este punto de acá, tú mides cuánto hay de aquí hasta acá
y luego mides lo mismo para acá y ahí tienes el reflejado de ese punto. Si tú estás en el punto de acá, por ejemplo, tú vas hacia el eje, mides y luego replicas la misma distancia hacia acá. Entonces eso te va a ir entregando los puntos de la parábola, ¿sí? Lo que va a suceder en el fondo es que cada vez que tú reflejes un punto de la parábola, estos puntos que estoy marcando al lado izquierdo de la parábola original te van a ir quedando al lado derecho y se va a ir formando la rama de la parábola para acá. Y si tú vas reflejando estos puntos que yo estoy marcando en el lado derecho de la parábola, se te van a ir quedando estos puntitos que están acá. Lo que va a ocasionar esto es lo siguiente. Se va a quedar una parábola idéntica, pero ahora va a estar con esta forma de acá, ¿sí? Estoy tratando de que me quede lo mejor posible. Sería algo así, ¿ya? Entonces esa sería la nueva parábola, pero eso es solo cuando tú le has aplicado la rotación, perdón, la reflexión respecto al eje Y, pero luego se hace otra transformación. Luego se traslada esta parábola según el vector 0,1. Y acá tú tienes que tener claro que al trasladar un objeto respecto a un vector, lo único que se debe hacer es sumar el vector de traslación con las coordenadas de cada punto de esa figura. Entonces, por ejemplo, si el vértice uno lo traslada en torno al vector 0,1, entonces lo que hay que hacer es a la coordenada x agregarle 0 y a la coordenada y agregarle 1. Entonces, si tú agregas 0, significa a la coordenada x, a las coordenadas x significa que tú no vas a desplazar porque no estás haciendo nada. Entonces el vértice va a seguir estando en el x, va a seguir estando en torno a este eje. Pero en la coordenada y tú le debes agregar 1 y eso se representa geométricamente como subir una unidad cada punto. Entonces ahora el vértice se va a estar ubicando en este punto que está acá. ¿Y qué es lo que va a pasar? Todos los puntos de la parábola, sea cual sea que tú tomes, los vamos a trasladar una unidad hacia arriba y te va a ir generando nuevamente otra figura, ¿sí? Vamos a empezar a trasladar, ¿cierto? Y todos los puntos de la parábola los vamos a trasladar a una unidad y se va a ir formando una nueva parábola, ¿cierto? Que es idéntica a la anterior, solo que está desplazada una unidad hacia arriba, ¿ya? Entonces, para ir ya viendo cómo sería la figura, sería una parábola que tiene el vértice acá y tiene la misma forma que la parábola original que nos dieron, solo cambió la ubicación del vértice, ¿sí? Entonces, como esta parábola tiene la misma forma que la original, su ecuación va a seguir siendo f de x, le va a poner f' de x para que se note que es después de la traslación, igual a x menos h más k, y el x menos h va al cuadrado, ¿sí? ¿Pero qué es lo que cambió? El h y el k, porque ahora el vértice ya no es el punto original, el menos 1, menos 1, sino que ahora el vértice, que es este punto azul, quedó ahora en el punto 1,0. Entonces el vértice tiene coordenada 1,0, eso significa que el h es 1 y el k es 0. Por lo tanto, ¿cuál sería la función que se obtiene? X menos h, o sea, x menos 1 al cuadrado más k, que es 0. Y eso es simplemente x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, alternativa correcta, alternativa B. Vámonos ahora a la pregunta 34. Esta pregunta a mí me gustó mucho porque aquí hay muchos comentarios que hacer de por qué aparece cada cosa ahí en la figura, ¿ya? Entonces dice, un estanque de altura b centímetros que se encuentra lleno de agua comienza a perder agua de manera constante, sin llegar a vaciarse por completo. Dice que la función P, cuyo dominio es ese intervalo, que modela la altura del agua que va quedando en el estanque, medida en centímetros, está dada por P de T igual a partido B por T más B, tal que T es el tiempo transcurrido en horas desde que el estanque comienza a perder agua. Entonces, dice que, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el tiempo en horas que debe transcurrir para que la altura del agua que queda sea 2b tercios centímetros?
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? No hay que hacer nada en particular. Mira, primero hay que entender el problema, ¿sí? Parece muy enredado, pero es muy sencillo. La única dificultad acá es que todo está con parámetros, como que no hay ningún número, ¿sí? Entonces, primero tú tienes un estanque, ¿sí? Lo voy a dibujar cilíndrico porque no nos dan ningún dato respecto a la forma del estanque, entonces es irrelevante la forma del estanque. Por eso no nos dicen qué tipo de estanque es. Entonces yo lo voy a dibujar cilíndrico. Resulta que este estanque está a su capacidad máxima, o sea, está lleno de agua, ¿ya? Y como está lleno de agua y el estanque tiene una altura de ¿cuánto? Una altura de B centímetros, significa que el nivel de agua está hasta B, ¿sí? Si aquí está el cero, aquí está el suelo, entonces el nivel de agua está B. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este estanque se va a empezar a vaciar a cierto ritmo por hora y cuando pase T horas, ¿cierto? Pasan T horas, el estanque, ¿cierto? Va a estar hasta cierto nivel de altura de agua, ¿sí? O sea, va a estar, digamos, hasta acá. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. P de T. ¿Cuál es la función que me permite encontrar la altura de agua que tiene el estanque de acuerdo a la cantidad de horas que han pasado? Pero ya me están dando la función. Me están diciendo que la función es A partido B T más B. ¿Sí? Y esto es importante entender por qué es esa función. Esta es una función afín, ¿sí? Significa que el agua se vacía a un ritmo constante, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el tiempo en horas que debe transcurrir para que el agua que queda sea 2b partido en 3? Entonces, lo que queremos ver es cuánto debe ser este t para que el nivel del agua sea 2 tercios de b o 2b partido 3. Y eso no es difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dicen que P de T, o sea, el nivel de agua que hay en el estanque, ¿cierto? La altura del agua que hay en el estanque es eh, A partido B por la cantidad de horas que transcurrieron más B. Entonces, ¿a nosotros qué nos están dando? Nos están dando ya el nivel de agua que queda en el estanque. O sea, la altura nos la están dando. 2b tercios. O sea, nos están dando este dato, que es 2b tercios, y nos piden encontrar cuál debe ser el t. Entonces, sabemos que 2b tercios es igual a partido b por t más b. Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es despejar el t, porque el a y el b son parámetros que son supuestamente dados, son fijos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para lograr despejar el t es este b que está acá sumando, lo vamos a llevar al otro lado restando. Entonces, 2b tercios menos b es igual a partido b por t. Luego, hacemos la resta, ¿cierto? 2b tercios menos b es lo mismo que 2b tercios menos 3b tercios, porque b es un entero, b enteros, entonces sería 3b tercios. Y si a 2b tú le quitas 3b, eso te da menos 1b. O sea, te queda menos b tercios. Menos b tercios es igual a partido b por t. Y aquí ya es fácil despejar porque si tú multiplicas todo por b o pasas el b multiplicando, b distinto de cero, obviamente, no podríamos decir que b es cero, ¿cierto? Porque eh, eso significaría que inicialmente la altura del estanque era cero, o sea, no tendría sentido el problema. Entonces b tiene que ser distinto de cero. Entonces sería, pasamos el b multiplicando, te quedaría menos b tercios por b igual a por t. O sea, menos b cuadrado partido 3 igual a por t. Y lo único que tenemos que hacer para dejar el t solito es pasar el a dividiendo. O sea que menos b cuadrado partido 3a es igual a t. ¿Sí? ¿Por qué podemos pasar el a dividiendo? Porque el a también es distinto de cero. ¿Por qué yo sé que el a es distinto de cero? Porque fíjate que el dominio de esta función es menos b cuadrado partido a. Y no podría estar definida esta función si el a fuera cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el a fuera cero,
de partida este valor no estaría definido en los reales, ¿sí? Y si A fuera cero, significaría que este ritmo constante al cual se está vaciando el estanque sería cero, o sea que el estanque permanecería con la misma altura siempre, ¿sí? Porque entonces daría cero. Y además, eh, fíjate que la única forma de que A sea cero es que esto esté definido en el intervalo cero hacia el infinito, ¿sí? Entonces, eh, eso significaría que el estanque en algún momento podría tener una altura infinita de agua. No, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, el A tampoco podía ser cero. Alternativa correcta, alternativa B. ¿Sí? Vámonos a la pregunta 35. ¿Ya? La pregunta 35 dice que se desea pintar una pared de una superficie en forma triangular cuya altura es de 500 centímetros y cuya base es de 700 centímetros. El encargado de realizar el pintado concluye que necesitas 3 manos de pintura para que quede bien el trabajo. Entonces los tarros de pintura se venden en formato de medio galón y de 1 galón, donde cada galón rinde 40 metros cuadrados. Entonces, lo que te preguntan, ¿cuántos tarros necesitas como mínimo para pintar la superficie y que quede bien? O sea, dándole estas 3 manos de pintura. Entonces, problema geométrico, lo primero que vamos a hacer entonces es hacer el dibujo de la situación, ¿ya? Fíjate que nos dicen que la superficie es triangular y que la altura es de 500 centímetros y que la base es de 700 centímetros. Uno cuando hace el dibujo, uno tiende a dibujar triángulos que son simétricos, generalmente, pero no necesariamente el triángulo que se describe ahí es simétrico. Podría ser rectángulo, podría ser obtusángulo, podría ser incluso escaleno, ¿sí? Lo importante es que la altura del triángulo es 500 y la base es 700. Entonces, voy a dibujar un triángulo general, o sea, un triángulo escaleno, ¿ya? Vamos a hacerlo ahí. Ya, ahí. Entonces, ¿cuál es el dato que sabemos? Que la base es 700 centímetros y que la altura, que la voy a trazar acá, la altura de este triángulo, obviamente formando un ángulo de 90, sería 500 centímetros. Entonces, ahí le voy a poner 500 centímetros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar para saber cuánta pintura vamos a gastar? Fíjate que la misma unidad de medida de los tarros de pintura te lo dice. 40 metros cuadrados, eso significa que es una unidad de área. Por lo tanto, para saber cuántas pinturas vamos a necesitar para darle una mano de pintura al triángulo, tenemos que sacar el área del triángulo. Entonces, el área del triángulo, sencillita, es base por altura partido 2. O sea, la base, 700 por la altura, partido en 2. Hacemos la multiplicación, 7, esta es una multiplicación sencilla porque 7 por 5 es 35 y agregamos los 4 ceros y luego dividimos en 2, ¿sí? Y si tú haces esta operación te va a dar 17.500 y agregamos los otros 2 ceros. O sea, solamente calcular la división, partir a la mitad el 350.000 y eso te va a dar 175.000, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a necesitar de pintura, pero ¿en qué unidad? Como la base y la altura están en centímetros, al hacer el producto, el área te queda en centímetros cuadrados. Una dificultad acá es que el rendimiento de cada galón te lo dan en metros cuadrados. Entonces, o tú pasas los centímetros cuadrados a metros cuadrados, o pasas los galones a centímetros cuadrados. Eso es como tú lo quieras ver, ¿ya? Yo voy a pasar todo a metros cuadrados para que me queden la unidad de medida del galón. Y tú para pasar de centímetro a metro, como en 1 metro hay 100 centímetros, si tú tienes algo en centímetros, ¿sí? Tú tienes que, para dejar todo en metros, tienes que dividir en 100, ¿sí? Porque
un centímetro es la centésima parte de un metro. Entonces, si tú quieres este valor que está en centímetros cuadrados, pasarlo a metros, ¿qué tienes que hacer? Lo siguiente, 175.000 centímetros cuadrados, eso es lo mismo que tener centímetro por centímetro. Y como cada centímetro tú lo quieres pasar a metro, entonces tienes que dividir cada centímetro entre 100, ¿ya? Entonces tú tienes que dividir dos veces entre 100, eso equivale a quitar dos ceros para dividir una vez por 100 y luego tienes que volver a dividir por 100, o sea, vuelve a quitar un cero y como se nos acabaron los ceros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para volver a dividir en este 10 que nos quedó, vamos a correr la coma un lugar, o sea que esto es 17,5, ya no centímetros, sino que cuando tú divides en 100 esto te queda en metros, o sea, van a ser 17,5 metros cuadrados, ¿sí? Eso es el área del triángulo que tenemos que pintar. Entonces, si tú te fijas, ¿cuántas manos de pintura tenemos que dar? Tres manos de pintura. Entonces, si una mano de pintura me ocupa 17,5 metros cuadrados, la pintura total tiene que considerar estas tres manos, o sea, el triple de esto, 3 por 17,5 metros cuadrados, y eso es igual a 52,5 si tú haces el cálculo, metros cuadrados. Entonces, con un galón entero no me va a alcanzar porque un galón tiene 40. Entonces, esta descarto la alternativa B. Con uno de medio galón tampoco. Con tres tarros de un galón, ahí ya tendría 120 metros cuadrados. Me parece un poco mucho, ¿no? Entonces, si tú tienes un tarro de un galón y un tarro de medio galón, un tarro de un galón es 40 y uno de medio sería 20. Entonces ahí tú haces 60 metros cuadrados y con eso tú ya tienes suficiente para poder encontrar la cantidad de galones necesarios para llenar, para pintar el triángulo, o sea, alternativa D. Vámonos a la pregunta 36. Esta pregunta también yo la encontré muy interesante porque em, nos hablan del concepto de homotecia. Homotecia entra solo en la PAES M2 también, ¿ya? Y las preguntas no son sencillas, o sea, no es una homotecia tan concreta como lo parece. Generalmente los ejercicios están con parámetros o las coordenadas de la figura están con parámetros, entonces hay que tener muy claro el concepto de homotecia para poder responder estas preguntas. Dice que la figura adjunta presenta el cuadrado ABCD y se le aplica una homotecia, obteniéndose el cuadrado APQR, que es este que está acá, que es más pequeñito, ¿sí? Ese es un detalle importante, donde P es igual a menos 2,0 y esa es la imagen de B, que es 3,0. Entonces, fíjate lo siguiente. Primero vamos a recordar el concepto de homotecia. Cuando tú tienes, ¿cierto? Aquí voy a dibujar el plano, ¿ya? Cuando tú tienes un punto, ¿cierto? Digamos que este es el punto A y tú tienes un punto como referencia que generalmente se llama centro y se le pone la letra O. Cuando tú aplicas una homotecia al punto A respecto al punto O, eso significa lo siguiente. Aplicar una homotecia corresponde a proyectar ese punto tomando como referencia otro punto que es el centro, de acuerdo a un factor de homotecia que se llama, ¿sí? Este factor de homotecia que se denota acá es un factor que a ti te dice si tu punto va a quedar más cerca o más lejos que el punto original del centro. Entonces, si acá, por ejemplo, esto está a una unidad de distancia, si tú aplicas una homotecia con el mismo centro, pero con un k igual a 2 significa que tu nuevo punto que vas a obtener, la prima, que es la imagen, desde el centro ya no va a estar a una unidad, sino que va a estar al doble, o sea, va a estar a dos unidades, o sea, por acá te queda el a prima, ¿sí? Las homotecias también se pueden aplicar a figuras, por ejemplo, tomemos como centro el origen y tomemos este cuadradito que voy a dibujar acá, ¿ya? Si tú quieres aplicar una homotecia con ese centro y de razón 2 k igual 2, o sea, tú tienes que tomar cada punto del cuadrado,
que originalmente está a una distancia concreta, y duplicar esa distancia para obtener el nuevo punto desde el centro. O sea, tomar esta misma y aquí tendría recién el primer punto al doble de distancia del centro. Toma este punto, mides la distancia desde el centro y proyectas al doble de distancia. Entonces ahí te quedaría el otro punto. Y así lo vas haciendo con todos los puntos. Entonces esto te va a generar acá una nueva figura, ¿cierto? Cuando tú haces estas proyecciones, ¿sí? Y lo que va a suceder es exactamente lo que está pasando acá. Si tú aplicas una motesia de razón 2, cuando tú apliques esa motesia es como proyectar la figura, ¿sí? Y la figura resultante va a estar en la misma proporción según el K que tú aplicaste. O sea que si tu K era 2, la figura va a estar al doble de distancia, ¿sí? Y no solo al doble de distancia, sino que también va a ocasionar que, como es una proyección, su tamaño, sus lados, sus dimensiones también aumenten al doble. Si aplicaras una razón de Motesia que es un 0, algo, o sea, que está entre 0 y 1, lo que va a pasar es que la distancia de los puntos de la figura se van a acortar y por lo tanto va a estar más cerca del centro y va a ser más pequeñita tu figura. O sea, es como que tú reduzcas la figura. Eso es cuando el K es positivo. O sea, si es mayor que 1 es una ampliación porque se agranda la figura, y si es entre 0 y 1 es una reducción porque se achica la figura. Pero ¿qué pasa si tú aplicas homotecias con una constante negativa? Imagínate que tú acá tienes un cuadrado, ¿ya? Y vamos a tomar como referencia ese vértice. Vamos a aplicar una homotecia respecto al centro, pero una homotecia de razón igual a -2 en vez de 2. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Cuando tú aplicas una homotecia de razón -2, significa que tú, si tienes una distancia desde el centro al vértice, que es de una unidad, significa que la nueva distancia también va a ser el doble, pero en la dirección contraria. O sea que tú ahora, tu punto va a estar a 2 unidades del centro, pero en la dirección opuesta, ¿sí? Y eso va a pasar exactamente con todos los puntos de la figura. Entonces, a todos los puntos le vamos a duplicar la distancia, pero en la dirección contraria. Y si tú haces esto, se te va a formar una nueva figura acá, que es un cuadrado también, pero que está ahora proyectado hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el otro lado de la figura original, ¿ya? Pero también tiene el doble tamaño. Entonces, cuando tú aplicas una homotecia, cuya razón es negativa, lo que sucede es que la figura resultante queda hacia el otro lado de la figura original respecto al centro. Y no solo eso, también te queda invertida, ¿sí? Con el cuadrado no se nota mucho, pero si usted toma, por ejemplo, un triángulo, ¿ya? Vamos a tomar un triángulo así. Entonces, si tú aplicas una homotecia respecto al centro de razón -2, tú proyectas al doble de distancia. Este también lo vamos a proyectar, te va a quedar al doble de distancia, entonces em, te va a quedar este acá. Lo proyectamos, te va a quedar ahí, ¿cierto? Y este de acá lo proyectamos y te va a quedar acá. Entonces la figura se va invirtiendo, ¿sí? Si tu figura original, digamos que apuntaba hacia acá, tu figura resultante va a apuntar hacia acá, ¿sí? Así que, teniendo eso claro, lo que nosotros podemos ver acá es empezar a analizar qué pasa con la homotecia que nos describen acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Mire, nos dan la homotecia y nos dicen que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar acá con esto. Dice, la homotecia aplicada al cuadrado es equivalente a una rotación de 180 grados con respecto al centro de homotecia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que analizar es cuál es el centro de la homotecia. Entonces, si tú te fijas acá, el cuadrado original es A, B, C, D. Entonces, ¿qué nos dicen? Que P, el punto P, que voy a marcar con rojo, es la imagen del punto B, ¿sí? O sea que este se corresponde con P, ¿ya?
¿Qué es lo que sucede? Que si tú unes con una línea un punto y su imagen, entonces el centro de la motesia siempre está contenido en la recta que une el punto con su imagen. Entonces, sí o sí, el centro de la motesia está en la recta roja que yo estoy marcando ahí. Entonces, habría que ver ahora cuál es eh, la imagen de los demás puntos. Pero esa a ti te la puede dar el orden de la motesia porque dice que el cuadrado ABCD se le aplica una matriz y se obtiene el cuadrado APQR. Entonces, ¿cuál es el que te dice cuál es la imagen del A? Bueno, la imagen del A es el mismo punto A, porque eso significa, fíjate que comparten el mismo punto. Entonces significa que el A siguió estando donde mismo, no cambió. Entonces, aquí claramente podemos ver que el centro de la motesia es el mismo punto A porque no hubo variación en ese punto, se mantuvo constante. ¿Sí? Y si nosotros entendemos que el centro de la motesia es el A, que está justo en el origen, entonces las cosas se simplifican bastante, porque mira lo que ocurre acá, lo que dice, la homotesia aplicada al cuadrado ABCD es equivalente a una rotación de 180 con respecto al centro de homotesia. Pero si tú miras acá, esto es incorrecto, ¿sí? ¿Por qué es incorrecto? Porque la rotación es una transformación isométrica. Esto significa que si tú rotas un objeto respecto al origen, ¿sí? Digamos que tú vas a rotar en 180 un triangulito acá, significa que tú vas a tomar un punto, vas a tomar como referencia el centro y lo vas a rotar 180 grados, o sea, te va a quedar acá, ¿sí? Y eso lo vas a hacer con todos los puntos, ¿sí? Cuando tú hagas eso, cuando tú rotes todos en 180, ¿ya? Lo que va a suceder es que la figura que tú obtienes te va a quedar invertida, ¿sí? Pero, como es una transformación isométrica la rotación no cambia el tamaño. Sin embargo, acá tú puedes deducir inmediatamente que sí cambia el tamaño del cuadrado. ¿Por qué? No es que nos estemos dejando llevar por la figura, sino que los datos del enunciado nos permiten justificar que hay un cambio. Porque si tú te fijas, el B, ¿a cuántas unidades estaba del centro de homotesia? Como las coordenadas eran 3,0, significa que el B estaba a 3 unidades del A. Pero el P, que es su imagen, no queda a 3 unidades, sino que queda a 2 unidades. Porque las coordenadas son -2,0. Eso significa que la razón de homotesia hizo que la figura quedara a una menor distancia del centro, o sea que se achicara. O sea que la figura tiene una razón 0, algo, ¿ya? Entonces inmediatamente no puede ser una rotación porque las rotaciones de 180 son homotesias con razón k igual -1. El uno es porque se mantiene el tamaño y el menos es porque pasa a estar al lado contrario. Entonces inmediatamente la A no puede ser. Vamos con la B. Dice, si K es la razón de homotesia, entonces K pertenece al intervalo entre el 0 y el 1. ¿Qué crees tú? ¿Correcto, correcto? Esto es incorrecto porque si tú estás aplicando una homotesia de razón 0, algo, pero positivo, ¿sí? Eso significa que la figura se achica, como ocurre acá, pero no cambia su dirección. Y si tú observas, el B antes estaba a la derecha del centro y el P, que es su imagen, quedó a la izquierda, entonces pasó para el lado contrario, ¿sí? Entonces eso significa que la homotesia en realidad tiene razón negativa. Entonces la homotesia en realidad está en el intervalo del centro, está en el intervalo que estoy escribiendo acá, entre 0 y -1 porque se achica y además se invierte. Entonces la B tampoco puede ser. Fíjate en la D, dice, la razón de homotesia es K igual a -3 medios. -3 medios es -1,5. Eso significa que se invierte la imagen, sí, se invierte, pero como el K en magnitud es mayor que 1, significa que la figura debiera ser más grande. Y ya vimos que la figura en realidad es más pequeña. Entonces, por lo tanto, acá lo que está ocurriendo es que la razón de homotesia no puede ser 1,5. Entonces ahí se descarta la D e inmediatamente sabemos que es la C, que vamos a explicar por qué es. Ahora,
fija lo siguiente. ¿Cuál es la razón de homotesia que hay acá, po? Fíjate que el 3, la distancia original que es 3, pasó a ser 2. ¿Cómo tú puedes obtener siempre la razón de homotesia? Dividiendo la distancia original en la nueva distancia a la que queda la imagen. Entonces, la distancia original de B es 3 y su imagen quedó a distancia 2. Entonces, la razón, perdón, se divide la nueva en la antigua, ¿sí? La nueva es 2 y la antigua es 3. O sea que la razón en magnitud es 2 tercios. ¿Cómo sabes? El signo, fácil, mira si la figura se invirtió o no. Y en este caso, sí se invirtió, por lo tanto, la razón de homotesia es menos 2 tercios. Vamos a ver por qué la C es la correcta. La C es correcta porque si tú te fijas, está en el punto D, dice, se afirma que si cae la razón de homotesia y consideramos el punto D, que es 0, i, ¿sí? Este D tiene coordenadas 0, i, significa que está a i unidades del centro, ¿ya? Entonces, para limpiar acá, vamos a limpiar un poquito la imagen. Significa que el D está a i unidades del centro y cuando tú apliques la motesia, su imagen va a pasar a ser este punto de acá, porque acá estaba el centro. Entonces, esta va a ser una nueva distancia en la que va a quedar el punto, ¿sí? Entonces, inicialmente la distancia era y y ahora va a quedar a una distancia y', digamos, un y desconocido, un valor nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos siempre? Que la razón de motesia corresponde a la distancia antigua, o sea, perdón, la nueva distancia partido en la original. Y si tú despejas, te quedaría que K por I es igual a la nueva distancia. O sea que la distancia a la que queda la imagen, siempre tú la puedes obtener multiplicando la original por la razón de homotesia. Entonces, si este punto estaba originalmente con coordenadas 0, i, ahora, como la distancia va a ser K por I, entonces las coordenadas, como no se movió horizontalmente, va a seguir siendo 0, pero la coordenada I va a ser K por I. O sea que esta de acá es la correcta, ¿sí? Porque para obtener la nueva distancia, tú simplemente multiplicas por la razón de homotesia las coordenadas, ¿ya? Esto sí es solo cuando tú estás respecto al origen, porque cuando estás haciendo una homotesia respecto a otro punto, hay una fórmula que te permite encontrar cuáles son las nuevas coordenadas. Por esa fórmula es un caso particular cuando estamos en el origen, que es solo multiplicar por la razón. Así que alternativa C. Vamos a la pregunta 37. Esta pregunta era un regalito, ¿sí? Era una de las pocas preguntas que yo encontré que eran como para darle un respiro a la persona que rinde la prueba. Dice, un segmento de 20 centímetros de longitud de una arteria ubicada cerca del corazón se puede aproximar de forma teórica a un cilindro de 6 milímetros de diámetro interior. Considerando esta aproximación teórica, ¿cuál es el volumen de sangre que contiene este segmento de arteria? Entonces, nosotros acá, al tiro, situación geométrica, hagamos un dibujito para guiarnos, ¿ya? Este es el segmento de arteria que se supone cilíndrico, ¿sí? O sea, eh, por acá está entrando la sangre, ¿cierto? Entonces, lo que nos piden encontrar es diciendo que si este cilindro, ¿cierto? Tiene 6 milímetros de diámetro, recuerde que el diámetro cruza de extremo a extremo, ¿no? 6 milímetros de diámetro, ¿ya? 6 milímetros. Y el segmento tiene 20 centímetros de longitud, o sea, esto de acá mide 20 centímetros. Entonces, ¿cuál es el volumen de sangre que contiene esta arteria aproximadamente? Entonces, esta pregunta es sencilla porque básicamente nos están dando el diámetro de un cilindro y la altura de un cilindro y con eso nosotros podemos calcular el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen de un cilindro se calcula como pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Entonces, solo tenemos que saber el radio porque la altura ya la conocemos y el radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces, el radio en este caso vale 3 milímetros, que es la mitad de 6 milímetros. Y para sacar el volumen, simplemente lo que tenemos que hacer es
reemplazar en la fórmula sería pi por el radio, que es 3 milímetros al cuadrado, por la altura, que son 20 centímetros. Entonces, el volumen sería igual a pi, ¿cierto? Por 9 milímetros cuadrados, porque tanto el número como la unidad se elevan al cuadrado, por 20 centímetros. Y si tú te fijas, acá, la respuesta a esta pregunta está en centímetros cúbicos. Entonces, tú antes de hacer el cálculo, lo que deberías hacer es pasar toda la unidad de medida a centímetros. Entonces, ¿cómo pasamos de milímetro a centímetro? Fácil. Nosotros sabemos que 10 milímetros son un centímetro. Entonces, si tú quieres pasar a un milímetro, pasarlo a centímetro, simplemente tienes que dividir todo por 10. Entonces, un milímetro es la décima parte de un centímetro, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras pasar milímetros a centímetros, debes dividir por 10. Pero, como acá yo tengo milímetros cuadrados, que es milímetro por milímetro, yo debo pasar ambos milímetros a centímetros. Entonces, yo tengo que dividir por 10 dos veces. Eso es lo mismo que dividir por 100. Entonces, esto sería pi por 9 por 20 centímetros. Y como los milímetros yo lo voy a pasar a centímetros, pero son milímetros cuadrados, tengo que dividir por 100. Entonces me va a quedar en centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces sería 9 por, bueno, puedo simplificar el 20 con el 10, 9 por 2, 18, y 18 dividido en 10 te queda 1,8, y pi está al lado porque es un valor constante, y centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico. Entonces, inmediatamente, aquí, esto era dividir por 10, se me había ido. Inmediatamente aquí ya tenemos la respuesta A, 1,8 pi centímetros cúbicos. Vamos con la pregunta 38, ¿ya? Dice, considera los números reales A y B distintos de cero y C un número real negativo. Dice si el vector A, B está en el segundo cuadrante del plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Y ahí nos dan una serie de afirmaciones, son 5 afirmaciones, ¿ya? Que tenemos que ir argumentando y descartando para ver cuál es la verdad. Entonces, recuerda mi consejo, traducir lo que te dicen en lenguaje natural al lenguaje matemático. Te dicen que A y B son números reales distintos de cero y C es un número real negativo, o sea que C es negativo, C es menor que cero. Entonces nos dicen que el vector A, B, cuyas coordenadas no sabemos, está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar el vector A, B, ¿ya? En el segundo cuadrante. Vamos a poner acá la Y, vamos a poner acá la X, y vamos a definir el vector A, B como un punto arbitrario en el segundo cuadrante, ¿ya? Recuerda, los cuadrantes. Ah, en el segundo cuadrante, discúlpenme, acabo de enredar. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces vamos a marcar el punto A, B como un vector en el segundo cuadrante. A ese le vamos a poner A, B, ¿ya? Entonces, A, B. No es necesario dibujar el vector como una flecha. Yo creo que todos entendemos que el vector, como se caracteriza por el punto de destino, ¿cierto? Del origen al punto de destino. Entonces vamos a marcar solamente el punto representando al vector, ¿ya? Asumiendo que ya está unido con el origen. Entonces, hay que empezar a analizar cuál de todas estas afirmaciones es verdadera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar que como el A y el B están en el segundo cuadrante, la primera coordenada es el X, es la coordenada X, y la segunda coordenada es la coordenada Y. Eso significa que el A es un número que está a la izquierda en el eje X, a la izquierda del origen. Entonces, sabemos inmediatamente que el A es menor que cero.
Y el B es un punto que está sobre el eje X, o sea, sobre el origen. Por lo tanto, el B inmediatamente sabemos que es positivo. A menor que cero y B es mayor que cero. Entonces, la primera afirmación nos dice que A, el vector A más C, coma, B más C, o sea que le vamos a sumar, a ambas coordenadas le vamos a agregar C, eso va a estar en el tercer cuadrante, siempre, porque siempre debe ser verdadera. Entonces, veamos si al agregarle un negativo a las coordenadas, quedamos en el tercer cuadrante siempre. Pareciera que sí, ¿o no? Porque si tú le agregas tanto al A como al B, le agregas una coordenada negativa, porque recordemos que C es menor que cero, significa que cuando tú a un vector en la coordenada X le agregas una coordenada negativa, tú lo vas a desplazar hacia la izquierda. Y si a la coordenada vertical tú le agregas un negativo, vas a achicar esa coordenada vertical, o sea, lo vas a estar desplazando hacia abajo. O sea, pareciera que si agregamos un negativo, este punto se va a desplazar de tal manera que va a quedar más a la izquierda y hacia abajo. Pero esto no necesariamente es así, no siempre, porque va a depender de qué tanto tú le agregues. O sea, si tú le agregas un C que está cerca del cero, negativo, pero cerca del cero, el puntito, claro, se va a desplazar, pero no tanto. No necesariamente va a quedar en el tercer cuadrante. La única forma que esto quede en el tercer cuadrante es que tú lo desplaces más que el valor de A, perdón, más que el valor de B, cosa que nos pasemos a los negativos para abajo, pero esto no necesariamente es así, porque si tú agregas un C pequeño, entonces el vector no necesariamente te queda en el tercer cuadrante, entonces la A no puede ser. Vamos con la B. Dice, el vector C multiplicado por A, B está en el cuadrante. O sea, aquí nos están diciendo, ¿qué pasa si tú multiplicas el vector por este escalar C? Multiplicar un vector por una constante, lo que origina es que ese vector se achica o se agranda y en ciertas ocasiones cambia de dirección. Por ejemplo, si tú tienes un vector acá, que es el 1,1, y tú sus coordenadas las multiplicas por 2, significa que el nuevo vector va a medir el doble de tamaño porque las coordenadas se duplicaron, ¿sí? Entonces, o si lo multiplicas por 0,5, significa que el vector se va a achicar a la mitad, ¿sí? Entonces, cuando tú multiplicas por un número, el vector se puede achicar o agrandar, dependiendo del número por el que multipliques. Pero si tú multiplicas por un negativo, el vector no solo se va a agrandar o achicar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes este vector acá original, ya el 1,1, y tú lo multiplicas por -2, significa que las nuevas coordenadas del vector van a estar multiplicadas por -2, o sea, van a ser -2, -2. O sea, el vector se va a agrandar y además va a cambiar su sentido, ¿sí? No su dirección, pero sí su sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace multiplicar por un número? A veces solo agrandar o achicar, pero otras veces, además de agrandar o achicar, te cambia el sentido. ¿Cuándo te va a cambiar el sentido? Cuando tú multipliques por un número negativo, o sea, cuando multipliques por un c menor que cero. ¿Cuándo te lo va a mantener? Cuando sea mayor que cero. Entonces, en este caso, como este vector lo vamos a multiplicar por c, estamos multiplicando por un menor que cero. Eso significa que si mi vector original es este, el nuevo vector va a cambiar su sentido y va a estar ubicado para acá, ¿sí? Pero si cambia el sentido y queda al lado opuesto, no queda en el primer cuadrante, sino que queda en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la B tampoco es correcta, ¿sí? Y así nosotros vamos a ir analizando cada una de estas preguntas, ¿ya? Espero que vaya quedando claro. Cualquier duda usted me la puede después mandar ahí en los comentarios. Pero esa es básicamente la idea de este tipo de preguntas, ¿ya? Este análisis usted lo tiene que ir haciendo lo más rápido que pueda, así, porque estas son preguntas que quitan tiempo. Después dice, el vector A menos C, coma B, está en el segundo cuadrante. Significa que la coordenada B la vamos a dejar intacta, entonces va a seguir estando a esta altura, pero al A, que es la coordenada horizontal, le vamos a restar C, o sea, le vamos a restar un negativo. Cuando tú restas un negativo, eso es que es como que agregue un positivo. Entonces, si tú agregas un positivo, te va a estar desplazando hacia la derecha. O sea que el vector está en el segundo cuadrante, ¿no?
si tú lo desplazas a la derecha, eso va a depender de cuánto tú lo desplaces, porque podría estar en el segundo cuadrante, pero podría pasarse para el primero. Entonces, dependiendo del valor de C que tú restes, es si va a quedar en el segundo o en el primero. Entonces, esto no siempre va a ser verdadero, así que se descarta también. Recuerde que tiene que ser siempre verdadero, siempre, siempre. Misma idea, el vector A, coma, menos C por B está en el tercer cuadrante. Entonces, nuevamente lo que aquí va a pasar es que eh, vamos a mantener la coordenada A intacta. Entonces, digamos que nuestro vector va a seguir estando, o no, va a seguir estando, se me cerró el GoodNotes, vamos a ver qué está pasando. Eh, ya, entonces, nuestro vector, ándale, denme un segundito. Ya, ahí sí. Entonces, dice, el vector A menos, coma, menos CB está en el tercer cuadrante, entonces la coordenada A no va a cambiar, va a seguir siendo esta que está acá, o sea que el vector original va a seguir estando en esta posición horizontal, pero fíjate que en el B lo vamos a estar multiplicando por menos C. Como C es negativo, cuando tú multiplicas por menos C, eso significa que estás multiplicando por un positivo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno multiplica solo una coordenada del vector? Lo que va a pasar es que esa coordenada, en este caso la Y, la coordenada segunda, la vertical, puede aumentar o puede disminuir. Como estás multiplicando por un positivo, la dirección del vector va a seguir siendo la misma respecto al eje Y. O sea, vamos a seguir teniendo el vector hacia arriba, ¿sí? Pero si este es tu vector original, tú puedes ir achicando la coordenada vertical o aumentándola. Entonces, esto va a ser un alargamiento del vector, si es que el c es mayor que uno o una contracción, pero sin mantener, o sea, sin variar la coordenada a, ¿sí? Entonces, cuando tú haces eso, el vector está en el tercer cuadrante. Veamos si eso es real, no, po, porque se mantiene en el segundo cuadrante, nunca va a salir de ahí, porque el C es positivo, entonces nunca va a cambiar su dirección para el tercer cuadrante. Entonces, inmediatamente eso a mí me indica que esta también es incorrecta y por descarte, la correcta sería la alternativa E, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la alternativa E? Dice que el vector B, A más C está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, para justificar esta pregunta, usted lo puede pensar así, ¿ya? Su vector original, que era el A, B, está en esta posición, ¿sí? En el segundo cuadrante. Fíjate que lo que se hace primero, se cambia la coordenada B con la A del lugar. La B pasa a estar en la primera coordenada y el A en la segunda. Y después a esa se le suma C. Pero veamos qué hace primero el cambio de orden de las coordenadas. Si tú tienes, por ejemplo, el vector acá, menos 2,3, que es un vector que está en el segundo cuadrante, si tú cambias las coordenadas, vas a obtener el vector 3, menos 2, que va a estar hacia la derecha y hacia abajo. O sea, tú vas a obtener acá el vector de acá. Entonces, lo que hace en el fondo este cambio de orden de las coordenadas es llevarte el vector al cuadrante opuesto. Entonces, este vector ahora va a pasar a estar en el cuarto cuadrante, ¿sí? El A, B ahora va a estar acá, en el B, A, ¿sí? Donde esto es B y esto es A, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos falta? Es a este A agregarle el C negativo. Entonces, a este A le tenemos que agregar C. Eso significa que la coordenada B, que es la horizontal, va a seguir siendo la misma, pero verticalmente, estamos en el A, le vamos a agregar un negativo, o sea, la vamos a hacer más negativa. O sea, la vamos a empezar a bajar, pero manteniendo, ¿cierto? La coordenada B. Entonces, como tú vas a bajar verticalmente, el vector va a seguir estando siempre en el cuarto cuadrante, po.
Sin importar si tú agregas un pequeño o un grande, va a seguir estando acá en el cuarto cuadrante. Entonces, alternativa correcta, alternativa E. Y esa es siempre verdadera. Vámonos a la pregunta 39, ¿ya? Entonces, en la pregunta 39, lo que nos dicen es que hay un punto que se le aplica una traslación según un vector y luego al punto trasladado se le aplica una rotación en 90 grados con centro en el origen y sentido antihorario. ¿Cuáles son las coordenadas del nuevo punto? Entonces, para responder a estas preguntas, usted no necesita más que dibujar el punto y empezar a hacer las transformaciones. Lo vamos a dibujar acá en los cuadritos para que quede más claro, ¿ya? Entonces, usted en la prueba no tiene cuadritos, pero igual puede hacerlo de una manera ordenada, ¿ya? Entonces, puntos menos 1,7 significa que acá vale menos 1 y en la vertical son 7, o sea, estamos por acá. Este sería el punto C, ¿sí? Acá justo en el 7. ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este punto? Primero lo vamos a trasladar según el vector menos 2, menos 3. Entonces, recuerde que una traslación, si usted está en el punto A, B, y lo traslada, eso es agregarle el vector traslación y eso te va a originar un nuevo punto, ¿sí? A', B'. Y este vector traslación también se describe con coordenadas, entonces como es sumar coordenadas. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Coordenada a coordenada. Entonces esto significa que si vamos a aplicar esta traslación, a la primera coordenada hay que agregarle menos 2 y a la segunda coordenada hay que agregarle menos 3. Entonces, si estás en menos 1 y agregas menos 2, significa que vas a quedar ahora en el menos 3. Y si estabas en el 7 y agregas menos 3 significa que al 7 hay que quitarle 3, o sea, va a quedar ahora en el 4. Entonces, las coordenadas del vector C', que es la imagen al aplicar la traslación, sería esta de acá. Entonces, fíjate acá en algo muy importante. Nosotros quedamos en un punto que tiene altura 4 y distancia horizontal 3, ¿ya? Y esto es súper importante para lo que viene después, porque dice, si a este punto se le aplica una rotación en 90 grados con centro en el origen, entonces ahora vamos a estar acá, con centro en el origen. ¿Cuál es el nuevo punto? ¿Cuáles son las coordenadas? Entonces tú para ver eso, lo primero que tienes que hacer es, si es que no te acuerdas, porque hay unas fórmulas para determinar el cambio de coordenadas, si es que no te acuerdas, sencillo, ¿qué es lo que haces tú? Unes el punto con un segmento, ¿ya? Ahí está. Y si tú quieres rotar en 90 grados en sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección, lo que tú debes hacer es, desde el centro de la rotación, o sea, desde el origen en este caso, trazar el mismo segmento, un segmento de la misma longitud, pero que forme un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, fíjate que mi segmento original tiene, eh, ¿qué medida? Claramente acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde esto mide 3 y esto mide 4. Entonces esto es un trío pitagórico, ¿sí? La hipotenusa de este triángulo mide 5. Entonces tú lo que vas a hacer ahora es trazar un segmento perpendicular que tenga longitud 5. ¿Cómo tú te aseguras de eso? Manteniendo las medidas, po. Esto tiene que ser 3, perdón. Sí, pues claro, esto tiene que ser 3 porque desde el origen hasta acá hay 3 unidades y este es el menos 4, entonces acá te va a quedar el punto, ¿sí? Repito, estas tienen la misma longitud, ¿cierto? Por construcción, porque tú haces un segmento de la misma longitud con un ángulo de 90, porque está rotando en 90, ¿cierto? Y ahí te queda la rotación. Y esto sí o sí tiene que medir 5. Y como es una rotación, el punto rota en torno a una circunferencia. Siempre se forma una circunferencia con la cual tú rotas. Entonces, si el punto original estaba en coordenada menos 3,4, significa que esta rotación de 90 lo único que va a hacer es cambiar el orden de las coordenadas, ¿sí? Porque va a seguir estando a la misma distancia del centro y ahora va a pasar a ser
la coordenada X, -4, porque te va a quedar más separado que lo que estaba originalmente, y la coordenada Y va a ser 3 negativo, ¿cierto? Porque va a estar más cerca del origen verticalmente que antes. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del nuevo punto? -4, -3. Alternativa D. ¿Sí? ¿Cuál es la clave acá? Rotar en 90 grados construyendo un segmento perpendicular, ¿cierto? Respetando el sentido antihorario. Vámonos a la pregunta 40, ¿sí? Dice la pregunta 40, dice que una nutria está intentando cruzar un río desde el punto A hasta llegar a su madriguera, al otro lado, en el punto B. O sea que aquí está la nutria, ¿cierto? Y ella quiere llegar a la madriguera acá, ¿ya? Me quedó chueca la... Ahí está. Entonces dice, sin embargo, la corriente del río la desplaza constantemente en la dirección que indica la figura. O sea, el río tiene esta corriente y siempre está desplazando a la nutria horizontalmente, ¿sí? ¿Por qué horizontalmente? Porque dice que si la corriente del río desplaza a la nutria según el vector r, 0, con r mayor que 0, fíjate que la coordenada ahí, el desplazamiento es 0, o sea que el río no está haciendo un movimiento así, sino que solamente desplaza horizontalmente. Por lo tanto, la dirección horizontal de la nutria no se ve perjudicada por esta corriente del río. Dice, ¿cuál de los siguientes vectores indica la dirección que debe tomar la nutria desde el punto A para llegar a su madriguera? Y esta pregunta es sencilla si usted la piensa así. ¿Cómo yo sé la dirección que tengo que tomar para ir de un punto a otro? Tengo que ver cuántas unidades tengo que avanzar o retroceder, tanto en horizontal como verticalmente. Entonces, observa que si la nutria está en el punto A, eh, que está horizontalmente ubicada a 3 unidades del origen, y su madriguera está horizontalmente a 1 unidad del origen, pero hacia los negativos, entonces la diferencia que hay entre estos dos, que es la diferencia que tendría que cubrir la nutria, es 4 unidades. Pero como ese avance, como ella tiene que desplazarse hacia la izquierda para cubrir ese avance, entonces en realidad la dirección que ella tiene que tomar es hacia los negativos, -4 en la coordenada X, y en la vertical, ¿cierto? Si tú te fijas, la nutria ya está a una vertical de 4 y tiene que llegar a una vertical que está a la misma altura del origen, o sea, al cero. Entonces, pero tiene que bajar o subir. Tiene que bajar. Entonces, si ella tuviera que subir, la dirección sería positiva, pero como tiene que bajar, la dirección es negativa, o sea, también es -4. Esto sería válido si es que la nutria eh, cruzara una laguna, por decir así, donde no hay corriente, o sea, si ella, su dirección no se viera perjudicada por ninguna fuerza. Sin embargo, la corriente del río la está desplazando hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que a ella le están agregando? Porque cuando a ti te desplazan, te están agregando un vector, te están agregando el r,0, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para compensar ese desplazamiento? Tienes que quitar el vector de desplazamiento. Si aquí te lo están agregando, para volver al estado original, tú tienes que ir en el vector contrario. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que a estas coordenadas quitarle las coordenadas del vector que te está desplazando. Entonces, como en el horizontal te están agregando r con r positivo, lo que vas a hacer tú para compensar a la horizontal le vas a quitar r. Entonces te quedaría -4 menos r, que es la opuesta de r. Y en la vertical no te están haciendo nada. Entonces tú no tienes que compensar nada, se mantiene tu dirección. Entonces, ¿cuál es el vector que tiene que tomar la nutria? Exactamente este de acá, ¿sí? -4 menos r, coma -4. O sea, alternativa C, ¿sí? Nos vemos entonces en el último video donde vamos a estar respondiendo de la pregunta 41 a la 55.